Gracias al equipo de alabanza de oración por todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacen para ayudarnos a llegar a este momento de adoración que lo necesitamos. ¿Alguien de aquí lo necesita? ¿Sí? ¿Usted se siente recargado cuando se conecta con el Señor, sí o no? ¿Sí? ¿Cree usted que está desperdiciando el tiempo? Yo no creo que estoy desperdiciando el tiempo. Yo voy a aprovechar cada segundo que el Señor me dé la oportunidad de adorarle juntos, mis hermanos, en unidad. Amén. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana, poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y bueno, espero que ustedes se encuentren bien. ¿Se encuentran bien? Sí, ¿verdad? Amén. Se sienten fortalecidos por el Señor. Pueden sentir o pueden entender, ¿verdad?, cómo el Señor está bendiciendo sus vidas. Estos momentos que nos congregamos, estos momentos que nos reunimos. Amén. Vamos a empezar en esta mañana con esta última etapa, este último sermón de estas últimas 4 semanas que venimos hablando. Y el tema de esta serie es congregados en mi nombre. Todos lo recuerdan, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han venido aquí las últimas 4 semanas? Así, seguidito. Híjola. Se han perdido algunos. No pasa nada. Y si tiene pena levantar la mano, es ok. Todos los puede ver en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Ponerse al día con estos sermones. Estamos congregados en mi nombre, no en mi nombre. Usted no se congrega en el nombre de Pablo Alberto Ávila Ramírez, así me llamo yo, ¿sabe? Así me puso mi mamá, para los que no sabían, ¿verdad? Usted no se congrega aquí en el nombre de Joyce o de cualquier persona que pueda estar liderando y trabajando. Aquí nos congregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón por la cual venimos a adorar, a pasar tiempo juntos. Amén. Entonces, en esta semana, 4ª semana, la última pequeña etapa de esta miniserie, ¿verdad? Congregados en mi nombre. La idea principal para esta mañana, lo que usted tiene que absorber, lo que usted tiene que salir de aquí entendiendo, es que la unidad es fuente de vida y de bendición para su vida. ¿Ok? Es un testimonio en un mundo que está cada vez más caótico, más dividido. Amén. Hagamos una pequeña oración para que el Señor nos ayude a comprender su palabra en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar. Señor, prepara nuestro corazón. Señor amado, que la semilla de tu palabra caiga, Padre, en tierra fértil. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a absorber. Habla, Señor, a las áreas específicas de nuestra vida. Señor, necesitamos tu bendición, necesitamos tu fuerza, Señor, para unirnos en estos tiempos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En nuestra última semana de estos sermones congregados en mi nombre, ¿verdad? Hemos visto diferentes razones por las cuales nos congregamos. Nos congregamos para animarnos, nos congregamos para ayudarnos a crear hábitos saludables, nos reunimos, nos congregamos para la fortaleza y nos congregamos para la unidad, Entonces tenemos que abordar un título importante en esta mañana. Pero es difícil pensar que nosotros necesitemos más que la unidad en nuestras vidas, en nuestra cultura hoy en día. Hay una necesidad verdaderamente de la unidad. Estamos desesperados en nuestros países, en nuestras culturas, en un momento, en un tiempo donde podamos estar unidos. Se puede decir que ahorita estamos viviendo como nación uno de los momentos más divisivos de lo que yo pueda recordar. Yo no sé usted, pero lamentablemente no parece que estas divisiones tengan ningún fin. Lo estamos viendo en el ámbito político, lo estamos viendo en los pensamientos culturales,
lo estamos viendo en las divisiones éticas, lo estamos viendo en las divisiones de la familia, lo estamos viendo en diferentes maneras, pero constantemente, mis hermanos, estamos viviendo y experimentando un mundo que se está dividiendo. Para la población, este pueblo inmigrante, nosotros todavía tenemos que pasar, por decirlo así, más obstáculos. No solo tenemos que adaptarnos aquí a un país diferente, también tenemos que estar navegando un ambiente lleno de tensiones y de divisiones. En el campo político usted sabe que la comunidad latinoamericana usualmente la utilizan, ¿verdad?, para comprar votos, para hacer promesas, y muchas cosas de ellas verdaderamente nunca vienen a la realidad. Estamos experimentando todo tipo de situaciones alrededor de nosotros que nos están jalando, nos están quitando la atención, nos están empujando de un lado a otro. Yo no sé si usted ha experimentado la división en este lugar, en este país. No sé si ha experimentado quizás algún tipo de racismo o de segregación o qué sé yo. Yo recuerdo hace bastantes años cuando llegamos a este país, yo creo que mi hermano recuerda también cómo era el clima racial ahí dentro de la pequeña escuela donde nosotros fuimos. Pero cuando nosotros llegamos, obviamente todo era muy distinto, muy diferente. Las escuelas aquí a nuestras escuelas de nuestros países, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y obviamente experimentando todos los cambios que están, pero algo que me marcó, que verdaderamente recuerdo, es que cuando entré a la cafetería, un espacio, ¿verdad?, separado para poder almorzar, yo entro a ese lugar y yo veo todas las personas separadas. Yo veo en cuestión de raza a la gente afroamericana, morenos de un lado, y al anglo blanco americano del otro lado. Y yo, el único hispano, digo yo, ¿y dónde? ¿A dónde me siento yo? Me veo mi piel, digo, me parezco más como para acá, pero como le hago, no sé, ¿verdad? Fue algo que me marcó porque era muy evidente que había o que existe o siempre ha existido estas divisiones en todo nuestro entorno. Es importante que nosotros veamos que la división causa soledad, que la falta de unión causa síntomas en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestras familias, que verdaderamente nos comienzan a desconstruir, a quebrantar de diferentes maneras. Podemos hablar de la importancia de la unidad en esta mañana, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Nos vamos a sumergir un poquito a eso, pero tenemos que considerar brevemente las consecuencias de la ausencia de la unidad. ¿Qué les parece? ¿Verdad? O sea, la falta de la unidad o el aislamiento, como lo hablamos un poquito una de estas semanas, ¿verdad? Vimos como un preso tiene un montón de problemas mentales al estar en un estado solitario. Pero aquí hay unas situaciones muy impresionantes que me llaman la atención y vale la pena volverlas a revisar. Estudios recientes, mis hermanos, muestran que el 40% de los adultos aquí en este país reportan sentirse solos. Se sienten solos. Y este aislamiento se asocia con un aumento de 50% de un riesgo de depresión y de ansiedad. Mis hermanos, son números altos. Son números altos de gente que ha sido entrevistada para preguntarles si se sienten unidos o si se sienten solos. Especialmente después del COVID. Cada uno de aquí tuvo una experiencia diferente con lo que era COVID. Pero dicen que los índices de la depresión aquí en Estados Unidos aumentaron significativamente. Según estos estudios recientes, los síntomas de la depresión, escuche bien, triplicaron durante la pandemia. Triplicaron. Estamos hablando de que está afectando a un 32% de la población adulta. Mis hermanos, 1 de 3 personas, un tercio de la población ha experimentado depresión por la falta de la unidad, por la soledad. Es impresionante, ¿no? Esto nos abre los ojos al trabajo de la iglesia, al trabajo de la congregación en este tiempo, en esta temporada en los que estamos vivos, en lo que podemos funcionar.
Este incremento se atribuye a un montón de cosas, pero especialmente al aislamiento social. ¿Ya? Mis hermanos, cada uno de estos datos subrayan aún más la importancia de la unidad y del apoyo comunitario, ¿verdad? Como medios vitales para enfrentar los desafíos emocionales y los desafíos mentales en nuestros tiempos de hoy en día. Yo creo, yo estoy seguro, yo estoy convencido, y a lo mejor usted comparte este pensamiento conmigo, pero yo creo que la iglesia puede ser un lugar donde florezca la unidad, la armonía y el compañerismo. Si tú lo permites, yo estoy convencido que este lugar, esta iglesia, es el lugar que Dios quiere usar para traer estabilidad a tu vida. ¿Alguien de aquí lo cree? ¿Sí? Vamos a ver entonces, como iglesia, ¿cuáles son algunas de las cosas que nosotros tenemos en común? Lo primero que me viene a la mente es nuestra fe. Obviamente, creemos, sí o no, hemos decidido tener fe. También hay un montón de cosas que nos unen aparte de lo que es lo espiritual. Estamos hablando de nuestra cultura latina, ¿verdad? La comida, la fiesta, la felicidad. Tenemos una atmósfera que se crea aquí en este lugar, obviamente por el tipo de gente que está aquí presente. Es algo que nos une, ¿sí o no? Más bien el próximo domingo vamos a estar celebrando el domingo de cosechas, la ofrenda de cosechas, y vamos a tener un tiempo de coinonía para comer juntos. A todos saben qué significa lo de traje, ¿verdad? Le tuve que explicar a un hermano que de traje no significa que venga con corbata y saco, sino que traiga algo que a usted le gusta para compartir, ¿verdad? Un hermanito sí llegó de traje una vez hace un par de años. Llegó con corbata, bien vestido, y yo digo, hermano, ¿cómo está? Sí, pero yo no veo a la gente aquí que anda a su saco. No, es que tenía que traer, ¿verdad? De traje. Yo traigo, tú traes, todos trajeron. Amén. Entonces, así es. Compartimos un deseo de que la gente conozca de Dios, ¿sí o no? ¿Alguien aquí comparte ese deseo? ¿Sí? Yo creo que sí. Compartimos amor los unos por los otros. Yo creo que esa es nuestra misión, de parecernos más a Cristo, a sus discípulos, por el amor que compartimos los unos con los demás. Compartimos la misma esperanza, mis hermanos, de que Dios está en control. ¿Sí? Comparte usted la idea de que Dios está en control de todo. Amén. Estas son solo algunas de las cosas que nos vienen a la mente. Hace 2 semanas hablamos específicamente de los beneficios de reunirnos con regularidad y de crear estos hábitos importantes en nuestras vidas. Aprendimos a través de la iglesia primitiva que es necesario entrar en los hábitos del compañerismo, de la enseñanza y el aprendizaje, de compartir la cena del Señor para conmemorar su muerte y su resurrección, y también la oración, de reunirnos a orar juntos. Estas son cosas asombrosas, mis hermanos, que la iglesia tiene en común, cosas que nos unifican, que nos moldean cuando estamos juntos. Pero hay algo más grande, que es lo que compartimos cuando estamos juntos, y es Jesús, el nombre de Jesús. Compartimos a Jesús. Amén. Le invitamos a Jesús. Mateo 18:20 es el versículo que le dije que se memorizaran. ¿Se lo memorizaron, sí o no? Hágame así si se lo memorizó, y hágame así si no. Bueno, entonces lo vamos a tener que leer, porque veo un montón de cabezones, que diga, un montón de cabezas que hacen así, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 18:20? Lo vamos a leer juntos, ¿sí? A las 3. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Están bien sintonizados en esta mañana, mis hermanos. Ya se lo aprendió. Ella cerró los ojos allá. Cuando nos reunimos y nos unimos en el nombre de Jesús, Él también se reúne con nosotros. Amén. Este versículo, mis hermanos, hay un versículo anteriormente a este 18:20, en el 18:19, que captura la esencia de la unidad para pedirnos que nos congreguemos en su nombre. Mateo 18:19 dice: también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Diga conmigo, de acuerdo.
de acuerdo, todos juntos, de acuerdo. Hay poder, mis hermanos, verdadero. Hay poder verdadero en estar de acuerdo en la presencia de Jesús. Esto lo entendemos nosotros y esto es algo que se puede perder la persona que no se ha arrepentido y que no conoce al Señor. El griego antiguo de la palabra acuerdo literalmente significa sintonizar. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, los que se sintonicen, cuando dos se sintonicen, allí estaré. Amén. Qué impresionante. Jesús quiere que nos complementemos los unos a los otros como una orquesta. ¿Alguien aquí ha tocado en alguna orquesta antes? Sí, yo creo que mi hermano Samuel, ¿verdad que sí, mi hermano? Usted sabe, mis hermanos, que hay diferentes instrumentos. Pude ver la orquesta, ¿verdad? Una vez, y hay un violín ahí, y del otro lado un tambor, y del otro lado instrumentos de aire. Y mis hermanos, todos tienen que sonar bien, todos entran en esta sincronía, en este movimiento especial. Y yo no soy músico, mis hermanos, pero yo puedo identificar cuando una de las notas está fuera de todo lo que se está tocando, ¿verdad que sí? No estamos hablando de Joyce, mi hermana toca muy bien, pero cuando usted escucha una nota fuera de serie, usted la reconoce, ¿sí o no? Usted dice, caray, algo está mal aquí. Esta es una metáfora tomada del número de instrumentos musicales colocados en el mismo tono, mis hermanos, tocando la misma melodía. Esto significa un acuerdo perfecto en los corazones, en los deseos, en los anhelos, las voces de dos o más personas orando y buscando la presencia de Dios. Un acuerdo perfecto en nuestros corazones de qué es lo que queremos. Y lo que deberíamos de desear en esta mañana es más de su presencia, es más de Jesús, es parecernos más a Él. Y Él nos enseña a través de su palabra de qué manera poder hacerlo. Hay tantas oportunidades para reunirnos y para experimentar la presencia de Cristo, pero de nuevo todo esto sucede en su nombre. Lo he dicho antes, que si en esta iglesia llegáramos a reunirnos y no podemos hablar de Jesús ni una sola vez, perdimos, mis hermanos. Amén. Eso solo significa de que te estás reuniendo bajo la autoridad y la dirección de Jesús, que es en definitiva lo que hacemos cuando nos reunimos, es lo que somos. Nos reunimos en Cristo y sorprendentemente lo recibimos a Él. El Salmo 133 se ha utilizado muchas veces para abrir los servicios, para abrir los domingos en las mañanas y las reuniones, y lo leemos junto en esta mañana. ¿Qué le parece? Salmo 133 versículo 1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Sí puede leer ahí, ¿verdad? Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. La armonía, la unidad entre el pueblo de Dios es una bendición para el Padre. Es una bendición para el Padre. ¿Me escucha, mi hermano? La armonía o la unidad entre el pueblo es valiosa. Esta unidad de Dios es valiosa para el Padre porque refleja su naturaleza, refleja su propósito. Dios desea que su pueblo viva en amor y paz, amén. Y cuando lo hacemos, le mostramos al mundo su amor y su poder. Eso es lo que le estamos mostrando como iglesia, como congregación, cuando vivimos en unidad. La unidad no solo fortalece a la iglesia, sino que también glorifica a Dios. Crea un testimonio, mis hermanos, un testimonio de su obra en nosotros. Un testimonio de que estamos siendo transformados, un testimonio de que el Señor está obrando en nuestras vidas, un testimonio de que le estamos entregando nuestras vidas a Él para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas.
Es una fuente de alegría para el padre ver a su familia espiritual viviendo en acorde y en colaboración. Para los que tienen hijos en casa, usted es algo tan bonito cuando usted entra o cuando usted ve que no están peleando, que se están hablando, que se están amando, que están compartiendo. ¿Verdad que sí? Hay un sentimiento especial en eso. Al final de este Salmo 133 aprendemos que Dios concede o ordena su bendición sobre su pueblo cuando viven juntos en unidad. Yo quiero que usted recuerde esto, ¿ok? Cuando vivimos en unidad, cuando aprendemos esto, Dios concede su bendición sobre su pueblo. El pastor y comentarista bíblico del siglo XVII, Matthew Henry, dice, cuidado con esa luz ahí. El pastor comentarista dice: donde los hermanos viven juntos en unidad, el Señor ordena la bendición. Dios ordena la bendición. El hombre solo puede suplicar una bendición. Los creyentes viven en amor y en paz. Los creyentes que viven en amor y en paz tendrán al Dios de amor y paz con ellos ahora, y dentro de poco estarán con Él para siempre en el mundo de amor y paz eterno. Todos los que aman al Señor soporten y se perdonen los unos a los otros como Dios, por amor de Cristo, nos ha perdonado. Dios ordena una bendición cuando hay un lugar de unidad. Él ordena una bendición sobre su pueblo cuando estamos trabajando unidos. Cristo está presente en la unidad, mis hermanos. ¿Y qué sucede cuando nos sentimos divididos? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos, cuando no nos sentimos unidos a otros creyentes? ¿Cómo debemos responder, mis hermanos, cuando nos sentimos divididos? ¿Cómo podemos volver a un lugar de bendición a través de la unidad de Dios para que abunde la presencia de Cristo? Estas son preguntas importantes que nos tenemos que hacer, son difíciles, y honestamente, si usted ha estado en una iglesia por largo tiempo o lo suficiente, usted se da cuenta, mis hermanos, que hay una amplia oportunidad para estar dividido, para estar en desacuerdo con personas, para sentirse fuera de sincronía con su compañerismo, ¿sí o no? ¿O solo yo? Por cualquier razón u otra podemos entrar en alguna contienda, podemos salirnos de tono de esta orquesta. En Colosenses nosotros vemos una respuesta a estas preguntas, algo demasiado importante para no revisarlo esta mañana. Y Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Pablo sabía que íbamos a estar divididos muchas veces. Él sabía lo difícil que es la unidad. Él sabía que una de las cosas más poderosas que podemos ofrecernos los unos a los otros mientras estamos buscando la armonía, mientras estamos buscando la bendición de Dios, es el perdón. Es el perdón. Qué linda palabra el perdón, ¿sí o no? ¿Es fácil el perdón, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil darlo? Cuando uno piensa en cómo Cristo te perdonó, deberíamos de hacernos mucho más generosos con este perdón. Si usted se detiene para pensar en la manera que Dios te ha perdonado este perdón, mis hermanos, es importante que nosotros hablemos. No podemos hablar de unidad si no estamos hablando con los componentes que la causan. Amén. Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él, ¿sí o no? Él nos soporta por bastante tiempo, ¿sí o no? Aunque lo provocamos gravemente, Él contiene su ira. Tenemos que ver una lista de cosas de lo que Dios usa, de cómo el carácter de Dios, cómo nos enseña a nosotros. Veámoslo en comparación a los hábitos humanos. Dios alcanza a las personas malas al traerles el perdón, ¿sí o no? ¿Dios te alcanzó a ti o usted alcanzó a Dios? Él me alcanzó a mí. ¿Eras bueno o eras malo?
Algunos siguen siendo malos. Todos yo creo que somos pecadores, pero estábamos haciendo cosas malas intencionadamente, ¿sí o no? Pero ¿sabe cuál es el hábito del hombre? El hábito del hombre es no reconciliarse si la persona que ofende es una persona de mal carácter. Porque es fácil perdonar a personas que nos caen bien, pero es difícil perdonar a alguien de mal carácter, ¿sí o no? Dios hace el primer movimiento hacia nosotros con el perdón. Él fue el que se acercó a nosotros, y el hábito del hombre es hacer el perdón o la reconciliación solo si la parte ofensiva busca el perdón. Si no me vienen a pedir perdón, pues yo tampoco los perdono. Si no me vienen a decir algo a mí, pues yo los voy a ignorar hasta que esto, hasta el fin del mundo. Dios perdona sabiendo a menudo, mis hermanos, que nosotros pecaremos otra vez. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y algunas veces hasta con el mismo pecado. Él decide perdonarnos de cualquier manera. ¿Y qué es el hábito del hombre? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El hábito del hombre es de perdonar solo si la parte ofensiva promete solemnemente que nunca va a hacer el mismo mal. Prométame que nunca va a hacer eso, y ahí tal vez lo perdono. El perdón de Dios está completo y es tan glorioso que Él ofrece adopción de aquellos ofensores. Él nos invita a ser familia después de perdonarnos por haber ofendido. ¿Sí o no? Es el hábito del hombre, aun cuando el perdón es ofrecido, que Él no llevará a la parte ofensora a un lugar de alto reconocimiento. Oh, sí, te voy a perdonar, pero ya le voy a poner la X. Nunca más vuelvo a lidiar con esta persona. ¿Se ha encontrado usted en un lugar así? Dios llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos contra Él. El hábito del hombre, cuando a Él se le hace mal, de que Él no perdonará a menos que el ofensor se haga responsable de toda pena que Él hizo. Usted tiene que limpiar el reguero y el desastre que hizo con la ofensa para yo poder perdonarle. Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación, aun cuando el hombre le rechaza a Él una y otra vez. Y es el hábito del hombre el de no ofrecer reconciliación si se le ha rechazado una vez. Mis hermanos, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. Es lo que dice la palabra, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es tan difícil vivir en unidad. Dios no requiere de un periodo probatorio para poder recibir su perdón. Él no te dice: necesito que te compruebes por 6 meses si verdaderamente eres un cristiano y a ver si te perdono. Jamás. Él inmediatamente perdona, pero es el hábito del hombre el de no restaurar al ofensor sin ser puesto por un periodo de prueba. Si no me vuelves a mentir en 3 meses, pues ahí otra vez arreglamos nuestra relación. Si no me vuelves a ofender en un periodo de tiempo, pues ahí otra vez volvemos a ser amigos o volvemos a trabajar juntos, o sea lo que sea. El perdón de Dios ofrece completa restauración y honor, y es el hábito del hombre de sentir que nosotros debemos ser complementados cuando nosotros apenas toleramos a aquellos que pecan contra nosotros. Mis hermanos, una vez al ser perdonados, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar, nos invita a ser colaboradores. Se está dando cuenta de cómo Dios pasa la página al actuar en el perdón. Es el hábito del hombre que uno no confíe en otro que le haya hecho mal. Te perdono, pero no vuelvo a confiar en ti. Ay, 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 mis hermanos. Si alguien te hiere o te hace daño, alguien te viene a la mente ahora mismo, ¿considerarías en oración poder perdonarle ya, inmediatamente, 100%, así como Dios perdona? ¿Qué es lo que te haría falta para poder perdonar? ¿Vale la pena verdaderamente perder la unidad? ¿Vale la pena perder la armonía por estas ofensas? Yo no lo creo, mis hermanos. Veamos ahí en Colosenses una vez más, veamos 3 cosas que nos regala este versículo. Lo primero es que tenemos que recordar el perdón de Cristo. Tenemos que recordar el perdón de Cristo. Antes de perdonar, recuerda primero que Cristo nos perdonó. Este reconocimiento es el que te va a dar fuerza y la motivación para poder perdonar a otros.
Mis hermanos, no tenemos ninguna excusa de estar aquí sin haber perdonado a quienes nos hayan hecho falta. Tenemos cero excusas porque Jesús nos perdonó aún más allá de lo que nosotros nos merecíamos. Mis hermanos, trabajar y vivir como un cuerpo, ser un grupo integral, una iglesia, una unidad, requiere mucho trabajo, sí o no, pero es necesario para lograr la visión, es necesario para seguir avanzando, para seguir creciendo. Esto es necesario. Hay algo bastante duro que dice Jesús en Mateo capítulo 6 del 14 al 15 sobre el perdón. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas, palabra activa, si rechazas perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuidado, cuidado, mis hermanos, que estemos ahí guardando rencor sobre las personas que nos han lastimado, que verdaderamente tenemos que perdonar. Tenemos que hacerlo, tenemos que despojarnos de este peso que cargamos en nuestras vidas. La segunda cosa de Colosenses que nos ayuda a entender es que tenemos que practicar la paciencia. El versículo menciona: sean comprensivos con las faltas de los demás. Esto implica que nosotros tenemos que ser pacientes con las faltas de ellos, entendiendo que cada uno cometemos errores. Esto se aplica en la iglesia, esto se aplica en la casa, esto se aplica en el trabajo, en cualquier lugar. Tienes que detenerte para entender cuál es la razón de la ofensa, qué es lo que hay detrás de estas palabras bruscas, de los insultos o del maltrato. El Señor nos dice que tengamos paciencia en esto, con los que nos hacen faltas a nosotros. Qué difícil que es. ¿Qué otra cosa nos dice el versículo? Que tenemos que perdonar porque es un acto de obediencia. Perdona no solo por tus sentimientos, sino como un acto de obediencia a la enseñanza de Jesucristo. Amén. Tenemos que seguir su ejemplo, un amor incondicional. A eso nos está llamando el Señor. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12 versículo 18: hagan todo lo posible, dice ahí, todo lo posible por vivir ¿en qué? En paz los unos con los otros. ¿Qué significa hacer todo lo posible, mis hermanos? ¿Qué significa hacer todo lo posible? ¿Quiere escuchar algunos ejemplos prácticos de qué significa hacer todo lo posible? Podemos decir que tenemos que resolver conflictos con prontitud, inmediatamente. No dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza sin pedir disculpas, sin hablar, sin pedir perdón. No esperes mañana, no esperes hasta la otra semana. No arrastres con nada de estos conflictos, mis hermanos. No permitas que los conflictos se prolonguen. Aborda las diferencias rápidamente con una actitud de reconciliación como te permite el amor de Jesús. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que escuchar con empatía, como lo mencioné hace un poco. Tenemos que escuchar activamente. Tenemos que tratar de comprender la perspectiva de otras personas antes de responder. Esto desactiva tensiones. Muchas veces ya estamos a la defensa, listos para regresar con el mismo maltrato o con la misma ofensa, listos para pelear, listos para defender mi posición, mis pensamientos, todo lo que yo soy, en vez de escuchar con empatía. ¿Qué más? Tenemos que evitar la venganza. Evitar la venganza. Deja al lado todo deseo de vengarse, todo deseo de responder, de pagar mal por mal, de pagar con la misma moneda. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que responder con bondad, incluso cuando te sientas bien ofendido. Dígame a alguien aquí que se le hace fácil responder con bondad cuando está bien ofendido. Yo bajo la mano. ¿Alguien aquí? ¿Sí? Algunos tienen esa paciencia que el Señor ha estado trabajando en su vida. Se siente rico vengarse. Carnalmente, sí. Yo le voy a hacer algo para desquitarme. Incluso lo vemos con los niños. Es una naturaleza, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, la venganza, el desquitarse inmediatamente. Mis hermanos, ¿de qué es lo que tienes que hacer? Tienes que responder con bondad. Tienes que responder con bondad. Así fue como nos está tratando Jesús diariamente. Mis hermanos, Jesús nos está dando el ejemplo para nosotros vivir de acuerdo. Jesús fue el ejemplo perfecto
de lo que deberíamos de ser como seres humanos en la tierra. Pero hay dos pensamientos muy reales. El primero es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa no vamos a ser perfectos como Jesús aquí en la tierra, pero sí nos da una buena señal de cómo es un hombre perfecto cuando estemos en la gloria del Padre. Es la vida de Jesús. Póngale atención a la vida de Jesús. Es Él a quien nos estamos pareciendo cada día. Bueno, ya vimos un poquito aquí sobre la discordia, la división. El mensaje se trata de la unidad. Somos uno. Curiosamente, la paz, la armonía, la unidad, hasta la división, la comunidad, todos eran temas bastante importantes a través del Nuevo Testamento. No se me ocurre ningún libro del Nuevo Testamento que no aborde alguno o todos de estos temas. Pero la unidad y la armonía son objetivos que merecen esfuerzo, como lo dijimos. Es importante recordar que somos uno en Jesucristo. Vea lo que Pablo dice aquí para ya comenzar a aterrizar y a terminar este mensaje. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico, les imploro, I beg you, dice ahí, como dicen en las películas, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes. Está repitiendo, mis hermanos, lo mismo que le dijo a los romanos, lo mismo que le dijo a los colosenses. Sean pacientes los unos con otros, tolérense las faltas por amor. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué? Unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Versículo 4 dice: pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Estamos llamados a una unidad. Vale la pena que antes de terminar podemos ver este versículo y entender las instrucciones que Pablo nos está regalando. El versículo 1 nos dice prácticamente: vive con dignidad. Vive con dignidad al llamado que has recibido. Has sido llamado a ser un hijo de Dios. Has sido llamado a ser un compañero. Has sido llamado a ser parte de un cuerpo. Reconoce el alto llamado de Dios en tu vida. Esfuérzate hoy por vivir de tal manera que refleje el valor y la importancia que le tenemos a este llamado. El versículo 2 nos dice: practica la humildad, la amabilidad y la paciencia. Tenemos que cultivar una actitud de humildad, mis hermanos, de amabilidad en todas nuestras relaciones. Como lo dije antes, sean siendo pacientes, siendo tolerantes con las faltas de los demás, recordando que el amor es la base de esta unidad. Esa es. El versículo 3 dice: esfuérzate por mantener la unidad. Debemos esforzarnos para mantener esta unidad. Tiene que esforzarle, tiene que echarle los kilos, tiene que echarle las ganas. Sabe que nosotros no creamos esta unidad. Es Dios, es Jesús el que la crea. Él no nos manda a crear unidad entre los creyentes. Él crea la unidad a través de su espíritu, pero nuestro deber es mantenerla. Nuestro deber es mantenerla. Versículo 4. Reconoce que somos un solo cuerpo y espíritu. Reconoce que somos un solo cuerpo y espíritu. Comprende que como creyentes somos un cuerpo movido por el mismo espíritu. Amén. Esta unidad es nuestra identidad, mis hermanos. Esta unidad es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza común para el futuro, para la dirección de este lugar. Versículo 5 dice: afirma tu fe en el único Señor. Tenemos que reafirmar nuestra fe en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo. Estos son los elementos que son los cimientos de la unidad de nuestra vida en Cristo. Versículo 6: reconoce a Dios como Padre de todos. Reconoce a Dios como Padre de todos.
Reconoce que Dios es el Padre de cada uno de nosotros, que Él está encima de nosotros, que Él nos está dirigiendo, que vivimos a través de Él, que en verdad Él nos une como una familia espiritual bajo su cuidado, bajo su autoridad. Reconoce que Él es nuestro Padre. La unidad, mis hermanos, es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y cuando nos reunimos unificados en Cristo, nosotros experimentamos su bendición. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Hay un imbalance en el mundo alrededor de lo que estamos experimentando. Hemos visto los datos de cómo la soledad, la depresión, el suicidio, la salud mental, la deterioración de la salud mental, todo esto está incrementando a nuestro alrededor. Pero una de las cosas tristes también es que hay muchas iglesias que están cerrando. Hay menos iglesias hoy de lo que habían hace 5 años. Hay menos personas congregándose hoy de lo que habían hace 5 años. Yo no sé usted, pero para mí es clara la balanza, que cuando no buscamos la presencia del Señor, nos prestamos para esta solitud, nos prestamos para nuestro deterioro espiritual y mental. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos permanecer unidos, mis hermanos. Es importante verdaderamente. Lo vemos esta conexión directa. Vemos esta conexión directa. ¿Cuál es el antídoto para la desunidad, para este aislamiento? ¿Cuál es el antídoto para todo esto? ¿Es el compañerismo? ¿Es la coinonía nada más? ¿Es simplemente reunirnos? No, es buscar al Señor, es llamarle, es ponernos de acuerdo, es entrar en sintonía para quién es el que nosotros queremos vivir. Amén. Lo dice el versículo últimamente: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Yo estoy ahí entre ellos. ¿Qué puedes hacer hoy, mis hermanos, para acercarte más a la mesa? ¿O qué puedes hacer hoy para acercar a otras personas a la mesa, a este lugar, a la casa? ¿Cómo es que podemos seguir viviendo reconociendo que necesitamos estar unidos? ¿Cómo es que le voy a permitir al Señor que guíe mi vida a través de una vida de perdón, una vida de bondad? Esta es la mañana para hablar con el Señor y decirle: Señor, necesito tu presencia en mi vida. Necesito tu presencia en mi vida. Hagamos una oración. ¿Qué le parece? Tomemos un minuto para hablar con el Señor y comience ahí. Comience diciéndole: Señor, muéstrame si necesito perdonar. Señor, muéstrame, Señor, si he estado si yo he estado deteniendo, Padre, tu perdón, tu bendición sobre mi vida, por rencores detenidos, por rencores en mi vida, en mi corazón, por personas que me han ofendido, lastimado. Señor amado, yo quiero perdonarlos como tú me perdonaste a mí, porque quiero pertenecer, Señor, a una unidad en tu nombre. Quiero pertenecer, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que nos regalas en esta mañana, Señor, de reunirnos juntos para animarnos, para crear mejores hábitos, Señor, para fortalecernos, pero Padre, para vivir en unidad. Gracias por lo que estás haciendo con esta iglesia, Señor Jesús. Señor amado, necesitamos estar en sintonía, Padre, para llevar a cabo el propósito que tú nos has regalado, para llevar a cabo tu voluntad, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado el paso de venir a este lugar. Bendíceles, como dice tu palabra. Señor, bendice sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén.